Saludos a todos. Voy a hablar sobre la primera parte de la clase de artritis reumatoide, que corresponde a la definición, a la epidemiología y un poco a la importancia de por qué debemos saber sobre esta enfermedad, sobre esta artritis. Primeramente, debemos conocer que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Es decir, como habíamos hablado, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad en donde el sistema de defensa del cuerpo, por alguna razón, se disregula, se desordena y empieza a atacar a algunos órganos. Es sistémica porque puede afectar no solamente a las articulaciones, sino también a otros órganos más, a otros sistemas más. Es progresiva porque tiene un carácter crónico, es decir, va avanzando a través del tiempo y duradera en el tiempo, con un compromiso predominantemente articular, pero puede cursar con manifestaciones extraarticulares también, y generalmente lo hace. Con el pasar del tiempo, ya no vemos tan frecuentemente el compromiso de manifestaciones extraarticulares severos que se veía en la primera fase cuando se empezó a estudiar como tal artritis reumatoide, y ahora es rarísimo que veamos esas complicaciones. Sin embargo, pues nosotros tratamos de mostrar esa parte de la historia, pero haciendo énfasis en que debemos evitar que eso ocurra. Y para que eso ocurra, pues debemos lograr un diagnóstico precoz. El compromiso articular que se presenta frecuentemente en la artritis reumatoide es una poliartritis crónica, aditiva, es simétrica y compromete a pequeñas y grandes articulaciones. Esto es, por norma, lo que sería una afectación clásica de la artritis reumatoide. Debemos recordar que si estamos evaluando, por ejemplo, las manos y estamos hablando de compromiso simétrico, debemos recordar que estamos hablando de grupos articulares. Yo puedo tener afectado, por ejemplo, la segunda y la tercera interfalángica proximal de la mano derecha, y puedo tener afectada la quinta de la mano izquierda, puedo tener afectada un carpo izquierdo, el carpo derecho, una metacarpofalángica, la segunda del lado izquierdo, y la quinta del lado derecho, y eso igual es simétrico. ¿Por qué? Porque a pesar de que no están exactamente imagen en espejo las articulaciones afectadas, la simetría se refiere realmente es al grupo articular afectado. Y aquí los grupos articulares afectados son interfalángicas proximales, metacarpofalángicas y carpos en este ejemplo que le acabo de dar. Sin embargo, si yo, por ejemplo, les hubiese dicho que solamente están comprometidos 2 de 3 grupos articulares en forma simétrica, eso también es un patrón predominantemente simétrico y entraría dentro de esta clasificación que estamos hablando. Crónica cuando dura más de 6 semanas, aditiva porque se van sumando articulaciones. No importa que alguna ya no esté en el momento en que estamos viendo al paciente, pero el hecho de que predominantemente el patrón es aditivo, eso es lo que le da este apellido. Simétrica, como ya hablé, y pequeñas y grandes articulaciones. Ese es el compromiso articular típico en artritis reumatoide. Un poco para hablar de la historia y epidemiología, debemos saber que cuando se ha estudiado en artritis reumatoide en grupos ancestrales, se observa que estos grupos ancestrales y tribales presentaron artritis reumatoide en su estudio, inclusive desde épocas ancestrales, como lo demuestra el trabajo del doctor Iglesias Gamarra Antonio, de Colombia, en donde se muestra, como ven en el listado, todas estas etnias que tienen artritis reumatoide, especialmente etnias americanas. Si nos vamos un poco al detalle a ver cuáles son esas poblaciones que han mostrado esqueletos positivos para artritis reumatoide, tras un análisis de 931 esqueletos, fíjense, con edades en años muy diversas, pues se ha encontrado una positividad nada discriminable de hallazgos sugestivos de artritis reumatoide, es decir, que es una enfermedad antigua. Si vamos un poco también al detalle de la prevalencia en diferentes grupos étnicos, tanto de Estados Unidos como también de Inglaterra, vemos que la prevalencia varía, algunos grupos con mayor prevalencia, otros grupos con menor, pero siempre por encima, generalmente por encima del 1%. Pero vemos grupos que llegan hasta más de 5% inclusive. Si vamos al detalle
de cómo es la prevalencia de estas enfermedades y la incidencia en países europeos, como por ejemplo Alemania, vemos que la prevalencia por cada 1000 habitantes, sacando la tasa por cada 1000 habitantes, es de 8 y la incidencia de 0,5. Viene siendo una de las mayores, sacando por supuesto la osteoartritis, cuando la comparamos con el resto de las enfermedades inmunomediadas. Y cuando evaluamos la presencia de enfermedades reumáticas en España, vemos que la artritis reumatoide tiene una prevalencia de 0,9%, cercano a 1, como está demostrado en la mayoría de los países en donde se ha estudiado, con una prevalencia que varía, un intervalo que varía de 0,7 a 1,3. Si nosotros nos fijamos también en el grupo etario más afectado, casi siempre esa relación favorece a mayor aparición en las mujeres versus los hombres, es decir, hay una relación que se ha descrito 2:1 o 3:1 o 2:3:1 con respecto a mujer-hombre. Si nos vamos al detalle, en Venezuela tenemos que prácticamente tenemos como dato grande al Centro Nacional de Enfermedades Reumáticas, cuya segunda causa también es la artritis reumatoide. Vemos estos datos en mi consulta privada con casi 6.000 consultas, en donde se muestra que la artritis reumatoide fue la segunda patología más frecuente que consultó al reumatólogo, representando la segunda causa de consulta. Y como vemos aquí, hay una prevalencia más en las mujeres con respecto a los hombres, 167 mujeres versus 32 hombres. Lo cual quiere decir pues que se compagina con lo que observamos en otros países, en otras etnias también, en donde hay un predominio más en mujeres que en hombres, aunque noten que el 80% de los consultantes en una consulta de reumatología son mujeres. Cuando vemos el número de consultas que representó, vemos que la artritis reumatoide de esas 5.919 consultas representó el 17% con 1.008 consultas, para así con la osteoartritis y el lupus convertirse en las 3 primeras causas de consultas en total. Cuando tratamos de estudiar la artritis reumatoide, pues clásicamente en los libros vemos a esta imagen de manos con deformidades, manos que tienen dificultades para hacer actividades, y pues esto es lo que nosotros no quisiéramos que pasara. Y es por eso que les traigo estas otras manos en donde mostramos una artritis reumatoide en fase precoz, que es donde deberíamos aprender a diagnosticarla para que esa persona evitemos que tenga secuelas, que tenga buena calidad de vida y que pueda realizar cualquier actividad que implique motricidad fina sin ningún problema, sin ningún tipo de limitación. Y eso es posible siempre y cuando el diagnóstico que se haga sea temprano y también se instaure un tratamiento oportuno. Es importante estudiar esta enfermedad porque la artritis reumatoide es la más común de las artritis crónicas y es muy probable que se nos presente en atención primaria un paciente con artritis reumatoide. La enfermedad cardiovascular en la artritis reumatoide es la causa más común de morbimortalidad. Y aquí me quiero detener un poco porque generalmente las personas con artritis reumatoide no se hospitalizan, no tienen un ataque de artritis que los lleva a una enfermedad. Por supuesto que al tener discapacidad, esto los va a favorecer a que tengan, digamos, una mayor probabilidad de tener afectación para hacer sus actividades de la vida diaria y posteriormente pudieran tener alguna secuela que los deje en silla de ruedas o bastón, o utilizando muletas. Sin embargo, esto no debería pasar. No debería pasar porque, como les comentaba, esta es una enfermedad totalmente controlable. Hay suficientes tratamientos para evitar que esto pase. Ahora, en cuanto a la morbimortalidad cardiovascular, a pesar de que no la vemos, a pesar de que el paciente con artritis reumatoide no se queja de manifestaciones cardiovasculares porque no hay síntomas, básicamente se comporta como un diabético, por ejemplo, que tiene eso que se llama la isquemia silente, en donde no hay síntomas, sino que ocurre el evento cardiovascular así sin previo aviso. Y eso va ocurriendo a la par de que se va dando el proceso inflamatorio articular. Es una parte que no se estudia realmente como debería estudiarse, en donde hay, digamos, podemos tener inflamación del endotelio, de ese grosor íntima media puede estar aumentado y no notarlo porque no lo evaluamos y clínicamente eso no le va a dar ninguna manifestación clínica al paciente. Pero si nosotros no controlamos esa inflamación endotelial, entonces ese paciente va a tener finalmente, gracias a esa inflamación sistémica crónica,
como les digo, la disfunción endotelial va a tener una aterosclerosis subclínica y esa aterosclerosis subclínica va a hacer que aumente la morbimortalidad. Y la morbimortalidad aumentada en un paciente que tiene una enfermedad que es silente, pues representa o reviste gran gravedad y puede hacer que la persona pues fallezca por esta causa, tanto así que se dice que un paciente con artritis reumatoide, cuando se recién diagnostica, es como si le estuvieran diagnosticando un linfoma de alto grado de malignidad o una enfermedad coronaria de 3 vasos, si lleva su curso natural sin tratamiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de alto riesgo cardiovascular, no solamente para una morbimortalidad aumentada a nivel cardiovascular, sino también es la única enfermedad que está incluida como factor de riesgo independiente para osteoporosis. Eso quiere decir que esta enfermedad no solamente le vamos a prestar atención a la parte articular, sino que también debemos prestarle atención al compromiso que ocurre a nivel vascular, porque ese compromiso vascular puede llevar a muerte acelerada si no controlamos los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales. Entonces la artritis reumatoide es una enfermedad, como ya dijimos, es autoinmune, es crónica, es progresiva, es una enfermedad multisistémica que tiene compromiso predominantemente articular, pero que puede afectar a cualquier órgano y sistema. Tenemos por un lado esas manifestaciones extraarticulares que pueden ir desde cosas relativamente sencillas, como una anemia de los trastornos crónicos. Podemos tener algunas complicaciones que dependiendo del grado de afectación pueden ser más sutiles o severas, como la osteoporosis, por ejemplo. Podemos tener manifestaciones como los nódulos reumatoideos, como vasculitis, etcétera, entre otras manifestaciones extraarticulares. Podemos también tener comorbilidades en este paciente como tenemos en cualquier otro paciente que tenga cualquier otra enfermedad, es decir, el paciente puede ser hipertenso, puede ser diabético, puede tener hipotiroidismo, como cualquier persona la puede tener, y tenemos que lidiar a veces no solo con la enfermedad, sino también con esas comorbilidades. Y en muy raras ocasiones vamos también a tener que lidiar con complicaciones derivadas del tratamiento, afortunadamente cada vez menos frecuente, porque el hecho de que se haga un diagnóstico precoz evita, minimiza, disminuye la posibilidad de que esa persona vaya a tener complicaciones derivadas de un tratamiento que se está instaurando de forma tardía, porque ese individuo está con, digamos, su sistema está en buen estado, no tiene disfunción endotelial como para que se deriven daños propios del tratamiento, y es mucho más fácil llevar el control de la enfermedad. Hasta aquí esta primera parte y continúa entonces la doctora Irama Maldonado.